parecido una película muy interesante porque parece que se va desarrollando de una manera que después ocurren cosas que no te esperas, ¿no? Entonces quería saber, Norberto, cómo llegaste a esta historia, cómo la desarrollaste en el guión, y tú, María, ¿qué es lo que te llamó la atención de tu personaje? ¿Qué es lo que más te impactó de ella? Bueno, la historia yo ya la conocí hace tiempo porque era una obra de Borja que se llama Duda Razonable. Pues cuando Eduardo Campoy me propuso la posibilidad de hacer una película basadas en obras teatrales, con pocos actores, se me vino inmediatamente a la cabeza. Y la única cosa que le dije es que me gustaría adaptarla a mí, escribirla yo. Y ha sido un viaje precioso. A raíz de ahí ahora ya tengo escritos 3 guiones más, una cosa que me he aficionado porque me he dado cuenta de la importancia que tiene escribir algo que te afecta. Y en este caso, una película que hable de la mentira, que hable de la violencia, de género, que hable de tantas cosas, de los maltratos. Es que la historia realmente tiene tantas capas, esta película, que es difícil de contar. Se puede contar como una historia de policías sin policías, como vendían un poco Duda Razonable, pero realmente yo creo que es la historia de 4 personajes muy perdidos que necesitan saber su lugar en el mundo, aunque en el caso de uno de ellos en concreto, ese lugar en el mundo sea mucho más complejo que los otros. Pues, a ver, realmente a mí lo que más me interesó del personaje, no lo puedo decir porque es un spoiler, pero, pero me interesaba mucho como trabajar la mentira y como entender por qué una persona puede llegar a mentir tanto, qué intenta proteger, qué intenta ocultar, qué intenta no afrontar, como eso, como trabajar la mentira y luego, más allá de a nivel interpretativo, como, o sea, y de personaje, como a nivel de ponerte delante de una cámara y mentir sin que se note que estás mintiendo, pero sin que tampoco te lo llegues a creer, como, pero también tú te lo tienes que creer, ¿sabes? Como, no sé, eso me interesaba mucho. Y luego, lo que le pasa al personaje, la verdad, me interesaba muchísimo trabajarlo, pero no te lo puedo decir en una entrevista. Para eso la gente tiene que ir al cine y saber qué es lo que más me interesa de mi personaje. Como estabais diciendo, son personajes que mucho rato no sabemos, o sea, hay mucho rato que no sabemos lo que están pensando realmente, porque no cuentan la verdad, están mintiendo todo el tiempo. Desde dirección y desde actuación, ¿cómo fue trabajar eso? ¿Cómo os planteasteis ese reto? Porque al final trabajar algo que no se está diciendo es muy complicado, ¿no? Sí. Bueno, yo lo intenté trabajar un poco como, vale, tú sabes que eres mentira, pero como la persona que tienes delante se lo tiene que creer, pues como si estuvieses mintiendo en la vida real, pero creyéndomelo un poco más. Y luego ya está. Sí, yo así. Sí, yo creo que... Yo hacía lo que él me decía, en Sí. realidad. En realidad yo hacía lo que Tito me decía. No, la verdad es que es una maravilla contar con estos actores, lo estoy diciendo en todas las entrevistas, que esta es una película de actores por encima de todo, y la forma de trabajar la mentira pues es un poco, bueno, pues yo creo que desde la verdad. Es decir, curiosamente, la mejor mentira es la que más verdad parece. En concreto, cuando tú en una película estás jugando con la mentira de varios personajes que se mienten unos a otros, la forma de trabajarlo fue compartir las dudas sin miedo. Es decir, podríamos hablar abiertamente, decir, esta escena no la entiendo, y lo planteábamos, le pasaba mucho a Paco. Paco a veces decía, es que este personaje hoy está diciendo cosas tan bonitas en las entrevistas que estoy fascinado, porque cuenta una cosa que me parece muy bonita. Dice, yo a lo mejor no entendía el personaje, pero a través de los ensayos y del trabajo que hicimos, conseguí abrazarlo, ¿no? Y eso me parece muy bonito, porque en el fondo el cine, para mí, el cine, las series, cualquier historia de ficción que se cuente, para mí la clave son los personajes. No hay cosa más empática que... Leí hace nada una entrevista a Scorsese preciosa sobre la fe, un libro sobre la fe. Y Scorsese, que había querido ser sacerdote, hablaba de que a la hora de interpretar y a la hora de contar cualquier cosa,
la forma más empática que había era el cine es empático por sí mismo. Porque tú tienes que empatizar con el personaje. Si no empatizas con el personaje, probablemente la película ya no te lleve. Puedes empatizar, incluso rechazarlo. Puedes estar empatizando, rechazándolo. Que eso ahí pasan muchísimas películas. Dice yo, esta persona no la soporto, pero hay algo que no puedo dejar de mirarlo. Y en este caso concreto, muchos personajes son contradictorios. Los 4 son contradictorios. Sí. A mí me parece que el personaje de María es totalmente contradictorio y no acabas de entender por qué hace lo que hace. Y tampoco entiendes a veces qué le pasa al padre con esas heridas, esa ceguera que tiene, no le entiendes. Y el personaje de Lucía, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa al personaje de Olga, que es en la película es Olga? ¿Qué le pasa a Olga? ¿Por qué escribe esos artículos? ¿Qué le pasa? Esa frustración que tiene, esa mala leche. Además yo me emperré mucho en romper a Lucía, a llevarla a un personaje como muy casto, cerrado, flequillo, esas gafotas que le puse, un poco como... Su refugio no era su cuerpo, su refugio era su mente, y su mente la traicionaba todo el rato. Y en el caso del personaje de Dani, es ese hombre que a mí personalmente no me suele gustar mucho en la vida real, que es aquel que solamente quiere hacer lo que es correcto, avanzar de la manera correcta. Es como, yo he hecho esto y yo estoy aquí, consigo mi siguiente puesto, pero no se la juegan nunca. Y, sin embargo, su mujer sí. Y llega un momento en el que todos estos 4 personajes ¡pum!, se juntan y hace que todo salte por los aires, ¿no? Y eso es lo que me parece que tiene esta película muy, muy potente, que ya estaba en la obra de teatro, pero creo que gracias a las maravillosas interpretaciones que han hecho, es una gozada verlos en el cine. Me parece interesante lo que decías de las imperfecciones, ¿no? Que todos son imperfectos y al final es lo que te ayuda a conectar con los 4, ¿no? Porque todos somos imperfectos, porque al final, si tú te analizas un poco, te das cuenta que, o sea, mentir, la gente miente, sí, bueno, hay gente que tiene más habilidad para mentir, la realidad es que te pillan, no te pillan, bueno, eso cada uno que haga lo que quiera, pero lo que sí es real, que el mundo de hoy está lleno de mentiras. ¿Y qué función creéis que tiene películas como esta, como El cuento del lobo, que habla pues del reflejo de una sociedad actual y de un compromiso social también con el público, ¿no? ¿Qué función creéis que cumple este tipo de proyectos? Yo creo que, y lo hemos dicho también en muchas entrevistas, más que enseñarte a hacer, o sea, más que enseñarte a cómo actuar, a enseñarte a cómo gestionar la mentira, a cómo te plantea dudas para que tú te vayas a casa pensando en tus actos y en cómo tú actúas, en cómo tú mientes y cómo tú escuchas o no escuchas. O sea, creo que a mí me gusta mucho la peli por eso, porque no da ninguna lección realmente, como no te dice tienes que hacerlo así, sino que te plantea la duda de no sé, como para que tú pienses cómo debería ser. Sí, eso es un poco la función de esta película. Yo creo que es, lo primero, entretener, que creo que es una película muy entretenida, que ves muy buenas interpretaciones, pero sobre todo al final, te posiciones con quien te posiciones, ninguno te va a dar una lección de vida, simplemente te va a dar una forma de actuar, y a lo mejor es acertada o no es acertada, es que cuántas decisiones tomamos en la vida equivocadas, o cuántas veces tomamos una decisión que sin querer... Hay un momento que no se puede hacer spoiler, pero que a mí me parece especialmente duro, cuando uno de los personajes deja de creer. Y yo creo que a veces nos mentimos tanto, nos mienten tanto, que dejamos de creer. Y es ahí cuando aparece el cuento del lobo. Pues muchas gracias a los Nada. dos.